tal? Buenos días. Es un gusto poder saludarlos en esta mañana. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez. Vamos a ver hoy la clase de biología básica. El tema será características generales de las células. Muy bien, comenzamos. Antes de empezar la clase, vamos a hacer un breve recordatorio de la clase anterior con una retroalimentación definiendo qué es la célula. Entonces, tenemos que es la unidad anatómico y funcional de todo ser vivo, es decir, es la parte más pequeña y funcional que puede tener vida. Esta tiene función de autoconservación y autorreproducción, es decir, que de una célula van a salir otras células. Es por esto por lo que se considera la mínima expresión de vida de todo ser vivo. Es la parte más diminuta. Entonces, para recordar, pues decíamos que todo ser vivo está formado por células y cada célula van a cumplir su función de diferente manera, ya que tenemos de varios tipos que más adelante vamos a ver cuáles son estas. Absolutamente todos los organismos, los tejidos los componen y los órganos internos que los forman. Es decir, que varias células van a formar tejidos y estos tejidos a su vez van a formar órganos. Estos órganos en su conjunto van a formar sistemas y estos sistemas van a formar un individuo, es decir, una persona, una planta, un animal. Tenemos entonces que la piel, el cabello, los ojos, los pulmones, el hígado y todos los demás pues van a estar compuestos por células. Un ser vivo está constituido por millones y billones de células que se van a repartir en toda nuestra estructura, es decir, en todo nuestro cuerpo. No todas las células son iguales, puesto que muchas están especializadas, van a cumplir diferentes funciones y en su caso van a ser peculiares. Independientemente si son parte de un organismo multicelular o no, cada célula individual es una maravilla, pues estas pueden cumplir sus funciones especializadas, como por ejemplo dotar de energía a la célula, que es por ejemplo la mitocondria, que está dentro de la célula y lo que va a hacer es que va a producir ATP, que es el adenosíntrifosfato. De esta manera, esta se encarga de liberar energía para que la célula pueda realizar su función. Entonces, la clase pasada también hablábamos de un gran científico que fue Robert Hooke, que aportó muchos conocimientos a la ciencia. Entre ellas, pues descubrió lo que era una célula, ya que este personaje lo que hizo es agarrar el corcho de un árbol y observarlo. Entonces encontró pequeñas celdillas que con el tiempo le fueron dando el nombre de célula. Posteriormente este personaje toma lo que es una hoja, la hoja de un árbol, de una planta, y mira que tiene pequeñas circunferencias. Entonces observó que también tenía células. Después agarró un tejido de piel humana y observó que también contenía células. Entonces, en la clase anterior nos quedamos en la clasificación celular. Entonces decíamos que vamos a encontrar células procariotas y células eucariotas. En la primera nos dice que las células procariotas no poseen un núcleo celular delimitado por una membrana. Los organismos procariontes son las células más simples que se conocen. En este grupo se incluyen las algas azul verdosas y las bacterias. Entonces, dentro de una laguna vamos a encontrar una coloración en tonos azules o en tonos verdes, ya que en este se encuentran las cianobacterias y son los que le dan el color al agua. Recordemos que el agua es incolora, pero gracias a estos organismos pues pueden tomar esas tonalidades. En la otra tenemos a las células eucariotas, que estas sí poseen un núcleo, pero está delimitado por una membrana. Estas células forman parte de los tejidos de organismos
multicelulares como nosotros. Poseen múltiples organelos y además dentro de esta célula están la célula animal y la célula vegetal, que a continuación veremos. Entonces, tenemos que la célula es el pilar de la vida, porque una célula implica otra y esta a su vez a otra, y entonces estas se van reproduciendo. Ya decíamos que por miles o millones. Las células son estructuras microscópicas, es decir, que son muy pequeñas, que se presentan en gran variedad de morfologías, pero que comparten algunas características en común. Es decir, que vamos a encontrar diferentes tipos de células, pero con diferentes circunferencias y con diferentes funciones. Una célula es esencia de un organismo, es decir, que para que un organismo tenga vida, pues necesita tener células, que éstas se estén reproduciendo, que estén realizando su función y que tengan una estructura dentro del organismo. Está cubierto por una membrana que protege un contenido interior que se conoce como citoplasma. Este es un medio líquido en el que se encuentran todas las estructuras necesarias para garantizar la supervivencia de la célula. Es decir, esta célula también se va a nutrir, va a tener nutrientes, va a realizar su función, va a liberar energía para poder trabajar. Entonces, en la clase anterior mencionábamos que depende de nuestra dieta balanceada, que es como nuestras células van a estar trabajando, y a su vez nuestros órganos. Es por eso que muchas veces nos encontramos agotados, con sueño. ¿Por qué? Porque estas células no están cumpliendo su función correctamente. O cuando nos enfermamos, estas células no responden correctamente debido a la falta de nutrientes y proteínas. Entonces, una célula es una estructura relativamente aislada del medio que en su interior alberga material genético. Es decir, que dentro de la célula vamos a tener una capa permeable. En ella vamos a tener un núcleo donde contiene material genético. También dentro de las células vamos a encontrar enzimas, proteínas, lípidos, etcétera, y que estos van a hacer un intercambio entre células, es decir, que estos líquidos pueden estar entrando y saliendo. Los macronutrientes, hay veces que se quedan afuera, solo entran los micronutrientes para la absorción y liberación de energía. Aquí tenemos el ejemplo de lo que es un cromosoma, y esta a su vez los genes que presenta. Tenemos aquí un ejemplo de una proteína, y aquí tenemos los tipos de proteínas, lípidos y glucidos que se encuentran en los diferentes alimentos. Es por eso que debemos tener una dieta balanceada para el uso correcto de las funciones que las células van a presentar. Entonces tenemos que las funciones vitales de todo ser vivo va a ser la nutrición, la relación y la reproducción de nuestras células. Todas las células necesitan alimentarse para obtener energía, relacionarse con el medio externo y con otras células, y se reproducen, pues la vida sería imposible de no ser así. Entonces estas células van a liberar lo que es el ATP. El ATP pues es la energía que libera la célula, y las diferentes células pues comparten en sí algo en común, ya que el hígado o el riñón son de diferentes células. Nuestro sistema óseo es de otro tipo de células, pero que van a compartir un lugar dentro de un organismo. Entonces, pero con esto decimos que no todas las células son iguales. Las primeras formas de vida datan de hace unos 3.900 millones de años. Pero estas células primitivas son muy diferentes a las que forman parte de organismos como los animales, pues la evolución ha tenido mucho tiempo para interactuar en estos casos. Entonces, nosotros tenemos un tipo de células, los animales tienen otro tipo de células, las plantas, los hongos tienen diferentes tipos de células, y estas a su vez
van a cumplir con las diferentes funciones. Aquí tenemos un ejemplo de una extremidad del sistema óseo. Entonces vemos que tiene algo similar, ya que presenta articulaciones y estas están conformadas por células, las 4 imágenes, pero que a su vez fueron evolucionando, se fueron alargando y otras se fueron recortando. Entonces, pero son las mismas células que por millones de años pues han tenido la oportunidad de evolucionar. Pero estas formas primitivas siguen habitando en el planeta, pues al ser más sencillas, al menos aparentemente, han seguido sobrevivir durante miles de millones de años y han evolucionado hasta dar lugar a todos los tipos de células que conocemos. Aquí vamos a hablar un ejemplo de la evolución del caballo. Entonces, primeramente, así teníamos lo que representa esta imagen, así era el caballo, pero por las condiciones de ambiente, temperatura, altura, su morfología fue cambiando, pero desde el nivel celular. Entonces, hoy en día tenemos al caballo como se representa en esta imagen, y tuvo que pasar millones de años para que este pudiera adaptarse a la región donde habitaba. Aquí tenemos la imagen de un cangrejo cacerola. Esta especie se han encontrado fósiles y tiene millones de años, pero no ha cambiado nada. Ninguna estructura ni una articulación ha cambiado. Entonces se presenta tal y como fue hace millones de años. ¿Por qué? Por los fósiles que se han encontrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que su ambiente es muy similar al que había hace millones de años, ya que él, pues, uno habitaba el caballo habita en tierra y el otro habita en los océanos. Pero como no ha tenido un depredador, se ha tenido el mismo alimento, pues no ha tenido la necesidad de evolucionar. Entonces, por eso que se preserva tal y como fue hace muchos años. Entonces, tenemos a las células procariotas y eucariotas. Aquí vamos a ver sus partes y su morfología. Entonces, vamos a encontrar algunas partes que esta tiene y esta no tiene. Y más adelante vamos a ver para qué sirve cada uno de sus organelos. Entonces, ya hablamos un poquito de lo que son las células, ahora vamos a hablar cuáles son los tipos de células. Entonces, la clasificación de las células ha traído mucha controversia, pues no es algo sencillo, ya que se tuvieron que hacer diferentes estudios, investigaciones y finalmente, pues desarrollar diferentes teorías. Una de las más aceptadas consiste en separarlas en dos grandes grupos, que marca un antes y un después de la historia de la vida, la presencia o ausencia de un núcleo en su interior de cada célula. Entonces, este núcleo bien definido, el cual está presente en absolutamente todas nuestras células, es el lugar donde está protegido nuestro material genético, es decir, nuestro ADN. Dentro de nuestro ADN, pues vamos a tener los genes, y estos genes son los que van a dar las características hereditarias de nuestros padres o de nuestra madre. El núcleo está presente en todas las células de cualquier animal, planta u hongo que habitan en la Tierra, pero esto no siempre fue así, ya que al principio las células más simples no disponían de este núcleo. Su material genético flotaba libremente por el citoplasma, es decir, que estaba dentro de la célula, pero no específicamente en el núcleo. Ahora, tenemos a las células procariotas. Son células más sencillas, pues como hemos dicho, no tienen un núcleo bien definido. Esto limita su complejidad, por lo que no pueden organizarse para dar lugar a organismos pluricelulares. Es decir, las células procariotas siempre son libres, son organismos muy pequeños que no se alcanzan a ver a simple vista.
Entonces, para esto ocupamos la ayuda de un microscopio. Pero esta simplicidad es lo que les permitió colonizar la Tierra, cuando las condiciones ambientales que habían en ella eran absolutamente inhóspitas, ya que en ese tiempo había muchos gases de hidrógeno y faltaba lo que es el oxígeno. Entonces las temperaturas eran extremas, a los cuales estos organismos se fueron adaptando y fueron evolucionando. Por lo tanto, las células procariotas son los precursores de la vida, es decir, es el primer rasgo de vida que tenemos en el planeta. Incluidos nosotros, venimos de estas células primitivas. Entonces, todo esto les ha permitido tener metabolismos mucho más diversos que las células más evolucionadas, pues tuvieron que adaptarse a condiciones de falta de oxígeno, nutrientes y de luz. Entonces, en esta imagen vemos, por ejemplo, cómo era el ambiente, el clima, las tempestades que pasaban por esos momentos. Y estos organismos pues, son de esta miniatura, que incluso algunos se han preservado tal y como fueron hace millones de años. Ahora tenemos el reino de las arqueas. Estos son los precursores de la vida, son las células que, como decíamos, más primitivas, sencillas y a la vez muy resistentes. Es por eso que continuamente se crean medicamentos que ataquen a este tipo de bacterias y es muy difícil controlarlos. La primera vida que hubo en la Tierra fueron estas que se llaman arqueas, por lo que tuvieron que adaptarse a diferentes tipos de hábitat. Hace 3.500 millones de años, pues habitaron nuestro planeta y hoy en día siguen tal y como fueron, y algunas otras pues fueron cambiando para poder sobrevivir. Morfológicamente pues son similares las bacterias, presentan las mismas características en cuanto a forma. Hasta hace poco más de 100 años se pensaba que estas células eran bacterianas, ya que después se les dio otro tipo de clasificación. Algunas pueden ser patógenas, es decir, que pueden producir enfermedades y pueden atacar nuestro sistema inmunológico. Ahora tenemos a lo que son las bacterias, una de las células más sencillas y a la vez evolutivamente exitosas de la historia. Gracias a ellas pues también hemos descubierto medicamentos, hemos descubierto enfermedades y cómo otras bacterias pueden atacar a otras bacterias para poder curarnos. Las células bacterianas son capaces de realizar por sí solas todas las funciones vitales, por lo que no necesitan organizarse para formar organismos complejos. Son también los precursores de la vida y al día de hoy continúan siendo los seres vivos dominantes del planeta. Muchas personas creen que el hombre domina el planeta por los desastres que hace, por las colonizaciones que hace, pero en verdad tenemos a las bacterias que son los que han dominado este planeta, y hoy en día nos podemos dar cuenta con diferentes enfermedades que han surgido a lo largo de la historia, como las diferentes pandemias. En este caso tenemos el coronavirus, pero recordemos que esta no es una bacteria, es un virus, pero al igual que muchas enfermedades, pues nos damos cuenta que el ser humano es susceptible y que realmente las bacterias, por su nivel de complejidad, pues son difíciles de atacar. Estas células pues tienen un tamaño que oscila entre los 0.5 y los 5 micrómetros y con una variedad de morfologías inmensas. Si el descubrimiento del microscopio no se hubiera dado, hoy en día no tuviéramos la tasa de población que tenemos en estos momentos. Entonces estas células con una pared que recubren la membrana y que se han especializado en realizar cualquier tipo de metabolismo conocido. Muchas bacterias pues desarrollan un tipo de sistema que no les afecta el medicamento que se les proporciona. Entonces estos a su vez pues evolucionan. Se estima que puede haber más de 1.000 millones de especies bacterianas distintas, aunque hoy en día solo se conocen 10.000. Algunas de estas células bacterianas han desarrollado
mecanismos para infectar a otros seres vivos. Entonces también se pueden clasificar a las bacterias como patógenos y antibióticos. Los patógenos son los que van a crear enfermedades, y las bacterias buenas que se utilizan en la medicina, pues son los antibióticos. Aquí tenemos el ejemplo de una célula bacteriana, donde tenemos diferentes estructuras que conforman a esta bacteria. Ahora vamos a hablar sobre las células eucariotas. Estas presentan 1800 millones de años a partir de las procariotas, es decir, que evolucionaron a partir de los otros tipos de células. Disponen de un núcleo bien definido donde se almacena el material genético, y en su citoplasma hay estructuras más elaboradas, cosa que permitió la aparición de organismos pluricelulares, es decir, organismos más grandes y a su vez más complejos. El origen de las células eucariotas no está de todo claro, aunque se cree que pudieron aparecer por simbiosis entre la bacteria y una arquea, es decir, estas se fusionaron y una de ellas dio lugar al núcleo delimitado que caracteriza a las células eucariotas, y a su vez que estas pues, son células animales y células vegetales. Todos los seres vivos que podemos ver a simple vista están formados por células eucariotas, y es que si bien algunas eucariotas son unicelulares, todos los pluricelulares están formados por este tipo de células. También cabe mencionar que debido a este tipo de células podemos evolucionar más fácilmente, es decir, si no existieran este tipo de células no tendríamos las características de nuestros padres o de nuestras madres. Simplemente estas células se harían por bipartición, es decir, que de la misma célula va a tomar la semejanza de la otra, entonces seríamos unos clones. Los animales, plantas, hongos, todo lo que está vivo y podemos ver sin necesidad de un microscopio, están formados gracias a este tipo de células. Ahora tenemos las células vegetales, que son características de las plantas. Las células eucariotas están más especializadas que las procariotas, es decir, no pueden realizar cualquier tipo de metabolismo, desarrollan uno diferente. En el caso de las células vegetales, son las eucariotas especializadas en realizar fotosíntesis, es decir, el proceso para obtener materia orgánica para vivir a partir de luz. Entonces ellos obtienen la luz solar, de esa manera pues pueden obtener de ahí su energía. Estas células tienen una morfología poco variable, siendo normalmente rectangulares debido a la presencia de una pared que recubre la membrana celular. Anteriormente mencionábamos que las células presentan diferentes tipos de formas. Además, en el citoplasma disponen de cloroplastos con clorofila, que son los que le van a dar la pigmentación verde, y estas para realizar la fotosíntesis, además de una estructura de gran tamaño para almacenar agua y nutrientes, que se conocen como vacuolas. Entonces en las vacuolas va a haber un intercambio de fluidos, es decir, que van a pasar por ahí los nutrientes y lo que es el agua. Todas las plantas y vegetales de la tierra están formadas por células vegetales, desde las cebollas hasta las verduras y las frutas que nosotros comemos día a día. Ahora tenemos a las células animales. Estas células son las eucariotas que constituyen a todas las especies de animales que hay en la tierra, incluido nosotros. Su morfología es mucho más variable que de las células vegetales, pues pueden ser tan distintas como una célula muscular respecto a una célula nerviosa. Tenemos células nerviosas, tenemos células óseas, tenemos células sanguíneas y diferentes tipos de células, que todas estas van a cumplir diferentes funciones y que tienen diferente morfología. Entonces, sea como sea, las células animales comparten las características de no realizar fotosíntesis, es decir, no son capaces de obtener energía a partir de la luz. Entonces, al no poder generarse ellas mismas la materia orgánica, deben conseguirla del exterior. Es por eso que nosotros nos alimentamos de diferentes vegetales o carnes. A partir de ahí
nosotros obtenemos nuestra energía. Esto explica que las células animales no tengan pared celular alrededor de la membrana como si ocurre con los vegetales, pues los nutrientes no podrían pasar por ahí. Nuestras células nos exigen que comamos porque es la única manera que tienen de obtener energía y a su vez de que éstas sobrevivan o nosotros sobrevivamos. Al no realizar fotosíntesis, evidentemente no hay clorofila en su interior. Además, sí que disponen de vacuolas, pero son de un tamaño mucho menor, aunque más abundantes, para poder permear. Tenemos las células fúngicas. Estas se encuentran a medio camino entre las vegetales y animales, aunque también están en la frontera entre eucariotas y procariotas. Estas los conforman los hongos, tienen un núcleo bien definido y podemos encontrar hongos unicelulares y pluricelulares. Es decir, los pluricelulares son los más pequeños, entonces serían las levaduras, y los más grandes serían los hongos como los champiñones. Entonces, igual que las plantas, disponen de una pared celular alrededor de la membrana, aunque su composición es distinta y no realizan fotosíntesis, sino que se alimentan a través de una absorción de nutrientes más simples que los animales. Además, su producción distinta a la de los animales y los vegetales, pues si bien estos se reproducen por división celular, entonces estos se pueden reproducir por bipartición, es decir, que de una salen dos. Aquí tenemos algunos ejemplos de los diferentes tipos de hongos que pueden producir enfermedades en la piel, en las uñas o en los vegetales, pero también tenemos algunos que nos pueden ayudar, como son las levaduras para producir cerveza, producir pan o producir quesos. Tenemos al reino protista. Estos quizás son los más desconocidos, y aunque comparten características con las bacterias, no son ni bacterias, ni plantas, ni hongos, ni animales. Estas células protistas son eucariotas, ya que tienen un núcleo bien definido, pero más allá de esto, son muy diversas. Entonces aquí encontramos que estas pertenecen a las algas o microalgas. Entonces las microalgas, aunque no se ven, toman esta apariencia y son los que le dan la tonalidad o el color al agua. Entonces estos también fueron evolucionando por millones de años. Aquí tenemos otro ejemplo de la euglena, y estos los podemos encontrar en aguas contaminadas, en presas, por ejemplo, donde el agua es almacenada, y estos también pueden obtener su energía a través de la luz solar. Y es que hay células protistas que actúan como parásitos, como es el caso de algunas amebas. Por ejemplo, aquí tenemos la enfermedad del Chagas, que no es producido por los animales, sino que es por un parásito. Entonces este entra al torrente sanguíneo y se manifiesta de esta forma. Entonces tenemos el siguiente subtema, que son las estructuras de las células. En las células en general se pueden distinguir distintas estructuras con el microscopio óptico. Entonces pueden observar lo que es el núcleo, la membrana citoplasmática y el citoplasma. Tenemos el núcleo celular. El núcleo celular va a estar cubierta por un líquido que es el citoplasma. Dentro de este núcleo, su función es contener el código genético. Tenemos la membrana plasmática. La función de este va a ser el intercambio de líquidos, de nutrientes, para que la célula pueda desarrollar su función. En el siguiente tenemos el citoplasma, donde va a contener el líquido que va a estar dentro de la célula para que este pueda hacer su función. Y dentro del citoplasma pues también tenemos los organelos, donde van a hacer la función de almacenar, hacer digestión, tener una respiración celular, van a sintetizar el material y van a secretar diferentes sustancias.
Entre los organelos, pues podemos tener a las mitocondrias que van a fabricar lo que es el ATP, es decir, la energía. Tenemos los ribosomas, estos que van a proceder el crecimiento y la regeneración de nuevas células. Tenemos el retículo endoplasmático, formada por una red de canales y bolsas membranosas. Existen dos tipos de retículo endoplasmático, el rugoso y el liso, por las características que estas presentan. Entonces tenemos aquí también lo que es el aparato de Golgi y los lisosomas. El aparato de Golgi pues va a distribuir proteínas y lípidos en vesículas secretoras. Los lisosomas pues son los encargados de la digestión intracelular, entonces son los que van a realizar la debida combustión. Tenemos los peroxisomas, los centriolos, los vacuolas y cloroplastos, estos en los diferentes tipos de células. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre célula animal y célula vegetal? Resumido, pues tenemos que las células vegetales van a tener cloroplastos, es decir, van a tener clorofila y van a absorber la luz del sol. Entonces, las células animales no lo tienen. Las células animales, pues, van a consumir plantas y animales para poder obtener su energía de ahí. Entonces, aquí vemos en la imagen las vacuolas central y los cloroplastos, que son la principal característica para diferenciar a las células. Aquí tenemos igual un cuadro comparativo donde presentan las células animales y vegetales, el tipo de presencia o ausencia de algunos organelos. Y el demás material lo pueden observar en la plataforma de Classroom. Si tienen alguna duda, con gusto les podemos contestar en la plataforma. Estamos para servirles. Es un gusto poder saludarlos y que hayan podido tomar esta clase. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez, en la materia de Biología Básica. Excelente tarde. Hasta luego.